En el Código Civil para la Ciudad de México, en su libro cuarto, título cuarto, en el apartado 2, encontramos dos capítulos. El primero, de los actos celebrados en fraude de acreedores, y el segundo, de la simulación de los actos jurídicos. Sobre estos dos temas, sobre estos dos capítulos, se tratará este video, empezando por acción pauliana, después iremos a acción oblicua y concluiremos con simulación de actos jurídicos. Pero antes de explicar cada uno de estos temas, me gustaría dar una breve introducción de todo lo que engloba en general los actos celebrados en fraudes de acreedores. Supongamos que tenemos un deudor. Dicho deudor no ha pagado y no quiere pagar. Cuando ya existe una sentencia judicial y se le imponga dicho pago, él va a hacer una serie de acciones para aún así no pagar. Estas acciones pueden ser enajenar un bien, repudiar una herencia o no ejercer un derecho que tengas, o en su caso simular un acto jurídico para librarse de esta obligación. Recordemos que tenemos el principio de prenda general tácita, el cual nos dice que las personas responden con todo su patrimonio. Entonces, los deudores que hacen estas tres acciones, enajenar sus bienes, no ejercer un derecho o simular un acto jurídico, están evadiendo su responsabilidad y están evadiendo este cumplimiento que le deben en contra de su acreedor. En esta imagen podemos ver los tres temas que vamos a desarrollar durante el video. Primero tenemos la acción oblicua, que se da cuando el deudor enajena sus bienes para no pagar, es decir, vende todas sus propiedades por el simple hecho de no pagarle a su acreedor. Después tenemos la acción oblicua, que se da cuando alguien no ejerce su derecho, cuando el deudor no ejerce el derecho. El ejemplo claro es una herencia. No ejerce ese derecho, puede reclamar esa herencia para no tener dinero con qué pagar. Y por último tenemos la simulación de actos jurídicos, que la simulación de actos jurídicos es un acto o negocio que se celebra claramente para engañar a un tercero. Los antecedentes de la acción pauliana. En Roma existía una figura que se llamaba curator bonorum venerandum, que era una especie de síndico de quiebras. Después, en el derecho antiguo francés se pierde este carácter colectivo y se empieza a perseguir individualmente. En el Código de Napoleón se reguló parcialmente en un artículo, en el BGB no se ocupó de regularlo. En el Código del 84 sí se regulaban y hasta tenían su propio capítulo, al igual que lo tiene en el Código del 28, que tiene un capítulo denominado de los actos celebrados en fraudes de acreedores. Entonces podemos entender a la acción pauliana como una acción que tiene a su favor el acreedor en contra de su deudor, que mediante actos jurídicos reales produce su insolvencia o la acrecienta con la finalidad de que sus bienes se ejecuten para pagar. Existen varios actos atacables por la acción pauliana, de los cuales destacamos la enajenación de bienes del deudor, la enajenación de derechos que se goza y la renuncia de derechos del deudor. Borja Soriano añade otros, pero algunos no son propiamente de la acción pauliana, sino de la acción oblicua, entonces no los veremos. Las características que debe de tener para que un acto sea atacable por la acción pauliana es que debe ser un acto realizado por el deudor o su representante legal, debe ser un acto jurídico, y este acto jurídico debe de ser real, y debe ser un acto que provoque o acrecente la insolvencia del deudor. La insolvencia lo podemos entender como aquella situación en la que la suma de los bienes y créditos del deudor no iguala el importe de las deudas. Ahora bien, ¿a quién le corresponde probar dicha insolvencia? Naturalmente, el acreedor es el que va a acreditar la insolvencia, pero en algunos casos también lo tiene que probar el deudor. Es importante el tema de la insolvencia porque de ahí deparan varias reglas especiales para los créditos sujetos a plazo o condición, para los actos onerosos y gratuitos. Ahora pasemos a los efectos de la acción pauliana. Para eso hay que remitirnos al artículo 2168 del Código Civil, el cual nos dice: revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiera habido enajenación de propiedades, éstas se devolverán, por lo que el que adquirió de mala fe con todos sus frutos. Eso es en el caso general. Ahora pasemos a los casos específicos en los que aplica la acción oblicua. En prácticamente todos los casos en los que aplica la acción oblicua está la nulidad. Es decir, en la renuncia de derechos, en los pagos anticipados y en los actos que generan la prelación de un crédito que no le corresponde, se genera la nulidad. Ahora bien, ¿esta acción pauliana puede cesar? O sea, ¿puede cesar esta acción? Sí, puede cesar, ya sea por parte del acreedor, deudor o incluso de un tercero. Los antecedentes de la acción oblicua son interesantes porque, a diferencia de muchas figuras del derecho civil, sus antecedentes no provienen de Roma. En Roma no estaba la figura y nunca se contempló.
Después, en el derecho antiguo francés se empezaba a contemplar, pero no del todo. El Código de Napoleón sí que la reguló en su artículo 1776. Después, en el BGB, en el Código alemán, no hubo regulación. En el Código del 84 no hubo una regulación como tal de la figura, sin embargo se contemplaba en la repudiación de herencia. Y finalmente, en el Código del 28 no contiene una regulación general como su antecesor, pero sí se puede ver en algunos casos como lo son la prescripción, repudiación de herencia, y se puede ver pegado un poco a la acción pauliana. Habiendo visto los antecedentes, pasemos a una definición para poder entender de una mejor manera la acción oblicua. La acción oblicua es una facultad que tiene un acreedor para ejercer un derecho por sí, pero a cuenta de su deudor cuando éste se niegue o sea omiso al hacerlo, habiendo sido excitado para ello. Entonces podemos afigurar a la acción oblicua con una legitimación indirecta, porque alguien actúa en la esfera jurídica ajena. Como hemos visto desde la introducción, la acción oblicua se presenta principalmente en tres casos. El primero es en la repudiación de herencia. Esta se da cuando el deudor se niega a recibir una herencia para no tener los bienes suficientes para pagarle a su acreedor. Por ende, el acreedor, usando la acción oblicua, puede ejercer dicha acción y aceptar la herencia. Luego tenemos en materia de prescripción. En materia de prescripción es prácticamente lo mismo. Un deudor hace que prescriba su derecho a su acción para no poder incrementar sus bienes para así no pagarle a su acreedor. Otra vez, el acreedor tiene la facultad de poder ejercer la acción oblicua para hacer que esos derechos no prescriban. Y por último, lo tenemos en materia de fraude de acreedores, que esto se da cuando un deudor renuncia a sus facultades para poder enriquecerse o crecer su fortuna. Cuando hace esto, nuevamente el acreedor puede llevar a cabo esas facultades para cobrar su deuda. Ahora bien, pasemos a la regulación procesal, porque es de suma importancia. Para eso tenemos el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles, el cual nos dice: ninguna acción puede ejercitarse sino por aquel que compete, o por su representante legítimo. No obstante eso, el acreedor puede ejercitar las acciones que competen a su deudor cuando consta el crédito aquel en título ejecutivo, y excitado a éste para deducirlas, descuide o rehúse hacerlo. Entonces podemos entender que por regla general ejerce las acciones, cada quien ejerce sus propias acciones, y por excepción, cuando consta en un título ejecutivo, puede ejercer las acciones del deudor. Otro artículo importante en cuanto a la acción oblicua, en cuanto a su regulación procesal, es el artículo 32 del Código de Procedimientos Civiles, el cual nos dice: a nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad, excepto en los casos siguientes. Y nos vamos a la fracción tercera. Cuando alguno tenga acción o excepción que dependa del ejercicio de la acción de otro, a quien puede exigir que la deduzca, oponga o continúe desde luego, y si es excitado para ello, se rehusare, lo podrá hacer aquel. Es importante una palabrita de este artículo, el excitado. Muchas veces no se toma en cuenta esta palabra, pero es un requisito fundamental para poder ejercer la acción oblicua. La simulación de actos jurídicos. Veamos sus antecedentes. Desde Roma contemplaba dos supuestos: la simulación absoluta y la simulación relativa. La simulación absoluta siendo la que no existía en lo absoluto, y la simulación relativa la que sí se celebraba pero simulaba otro acto. En el Código de Napoleón sí se estudió abundantemente y también distingue entre simulaciones absolutas y simulaciones relativas. Después, en el Código alemán, en el BGB, contiene regulaciones específicas en algunos artículos. En el Código del 84 también tiene una regulación en su artículo 1684. Y por último, en el Código del 28, el vigente, tiene un capítulo especial, como le vimos en la introducción, en el libro cuarto, título cuarto, en el apartado 2, en el capítulo 2, que se llama de la simulación de actos jurídicos. Entonces, para poder entenderla de una mejor manera, podemos decir que es una declaración deliberadamente desconforme con la intención concertada de acuerdo entre las partes para engañar a terceras personas. Y nos remitimos al artículo 2180, el cual nos dice: es simulado el acto en el que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convertido entre ellas.
Con el artículo anterior podemos entender la definición de qué es un acto simulado, sin embargo no sabemos cuál es la definición ni nos dice la definición de simulación como tal. Entonces, la simulación la podemos entender como una situación en la que los otorgantes de un acto o negocio declaran concertadamente lo que en realidad no ha sucedido con la única intención de engañar a terceros. La simulación de actos jurídicos requiere una serie de elementos. Para Borja Soriano son dos: el desacuerdo intencional y consciente y el propósito de engañar a un tercero. Para Ferrara, son estos dos últimos que considera Borja Soriano, sin embargo, añade uno más, que es la concertada entre partes. Nosotros nos quedaremos con la teoría de Ferrara y serán los elementos de la simulación de actos jurídicos: la declaración deliberadamente disconforme con la intención, la concertación entre partes, es decir, no es una reserva mental, se tiene que expresar que se quiere engañar al tercero. Y por último, este último elemento, la intención de engañar o defraudar a terceras personas. Estos son los elementos que conforman a la simulación de actos jurídicos. Ahora bien, como vimos en los antecedentes, se trata de dos tipos de simulaciones: la simulación absoluta y la simulación relativa. Como vimos desde Roma, existen estos dos tipos de simulaciones, la absoluta y la relativa. La absoluta, que no existe en lo absoluto, y la relativa, que puede ser que exista, pero con una apariencia que oculta su verdadero carácter. La simulación absoluta se encuentra definida en el artículo 2181 del Código Civil para la Ciudad de México, en la cual nos dicen: la simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real. Y el mismo artículo nos dice qué es la simulación relativa, que nos dice: es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. La simulación absoluta persigue dos fines principalmente. El primero es aumentar pasivos y el segundo es disminuir los activos. Aumentar pasivos se puede dar en el reconocimiento de adeudos, falsos contratos de crédito, falsos contratos de prestación de servicios, etc. Y para disminuir los activos se da normalmente en las compraventas, permutas o contratos traslativos. Pero persigue estos dos fines, ya sea aumentar pasivos o disminuir los activos de una forma simulada. Ahora bien, la simulación relativa, según Ferrara, tiene tres tipos. Primero, simulación en la naturaleza del acto, simulación en una parte del contenido y por último, en los sujetos del negocio. Estos son los tres tipos que según Ferrara existe en la simulación relativa. Ahora bien, veamos los efectos de cada uno de los tipos de simulación. La simulación absoluta evidentemente no produce ningún tipo de efectos, y lo encontramos en su artículo 2182 del Código Civil, el cual nos dice: la simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Sin embargo, la simulación relativa, el acto real no es nulo, es decir, subsiste, y esto lo encontramos en el artículo 2182, el cual nos dice: descubierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare. Pero también hay que leer a la par el artículo 2184, que nos dice: luego que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa o derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere. Pero si la cosa o derecho ha pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá lugar a la restitución. También subsistirán los gravámenes impuestos a favor del tercero en buena fe. Es decir, en la simulación absoluta no produce efectos jurídicos y la simulación relativa subsiste el acto, sí puede llegar a producir efectos jurídicos. Según Ferrara, existen algunas figuras afines como lo son fraude a la ley, negocio fiduciario, negocio aparente y negocio indirecto.